Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda nuevamente Joel López Méndez, su catedrático de Derecho Notarial número 2, para realizar la clase de esta semana correspondiente a la estructura de la escritura pública. Este es el tema asignado según la guía didáctica y es un tema muy importante porque aquí ya comenzamos a aprender cómo se hace una escritura. Vamos a analizar las partes que tiene una escritura y de tal forma que si usted conoce las partes que tiene una escritura, usted aprende en piloto automático cómo se hace una escritura. No va a necesitar después tener un modelo frente para poder realizar una escritura, sino que usted sabe cuáles son los pasos a seguir para redactar una escritura pública. Este tema nos va a llevar un par de lecciones más. Hoy solo vamos a ver la primera parte de la escritura pública, así que comencemos. Primero tenemos que hablar de algunos antecedentes en cuanto a la estructura de la escritura pública. Recordemos que nuestro derecho tiene un ancestro romano y ese ancestro romano, con todo su desarrollo, con todas sus bondades y también con todos sus defectos, pasó a España, porque España fue también una provincia del Imperio Romano en algún momento. Luego, pues con la evolución del derecho, el cambio del tiempo, España tuvo también una fuerte influencia del derecho canónico, del derecho de la Iglesia, y esa mezcla de derecho canónico y derecho romano es la que traían los colonizadores cuando llegaron al continente americano. Por esa razón es que nuestro derecho latinoamericano tiene esa herencia española, esa herencia romana, y con posterioridad, pues ellos, los conquistadores, pasan todo ese sistema y con todos sus ancestros, lo pasan a todo el continente latinoamericano y todos los territorios que ellos conquistaron. Entonces también eso explica por qué el derecho notarial es muy parecido, muy similar desde México hasta la Patagonia, que fueron las partes que conquistó España, aunque hay algunas excepciones ahí como Brasil, algunos países caribeños, antillanos, y también existen algunas diferencias ahí con Guyana Francesa y otros territorios que no eran colonia española. Lógicamente, cada país ha ido evolucionando en su derecho notarial y en general en su derecho en direcciones diferentes, y hay unos que han adaptado o se han adaptado más al derecho anglosajón, otros han incluido el derecho germánico y otras fuentes, y por eso es que hay algunas diferencias, pero en un inicio pues todo era muy similar, y por eso es que hay muchas cosas que se parecen en nuestros derechos. Ah, en este primer sistema, en el derecho español, había una carencia, perdón, de análisis o descomposición de los elementos de la escritura. Ojo con esto, la escritura se redactaba en un solo bloque sin párrafos ni puntos, es decir, desde el comienzo hasta el final era una sola oración gigantesca. ¿Por qué pasaba esta situación? Bueno, los signos de puntuación no eran muy utilizados, se pensaba que en documentos legales no era muy aconsejable utilizar signos de puntuación porque no se estaba escribiendo prosa, no se estaba escribiendo poesía. Entonces los notarios de esa época no ponían comas y no hacían puntos ni pausas en la lectura del instrumento. Hoy en día persiste esta forma de redacción. A muchos de ustedes en sus escritos, en los ensayos que me enviaron, en sus comentarios personales, les hice esa observación. Va con mucho respeto, va con mucho cariño, ¿verdad? Pero es para que ustedes puedan mejorar su expresión de ideas. Hay algunos que desde que comenzaron su comentario hasta donde lo terminaron, no pusieron ni un punto y seguido. Entonces eso significa que toda la hoja es una oración gigantesca, que no se hace pausas casi, ¿verdad? Se abusaba precisamente de la coma, así como en el sistema primitivo español. Y eso hace difícil entender las ideas porque no hay pausas, porque no hay ningún indicativo de dónde termina una idea, dónde comienza otra. Lo aconsejable en ese tipo de ensayos es usted comienza con una idea en un párrafo y luego esa idea la desarrolla a través de oraciones de soporte, termina de desarrollar la idea principal, punto y aparte, comienza en otro párrafo con otra idea principal que desarrolla a través de
oraciones secundarias y así se va hasta terminar su ensayo. Esa es la idea. Cuando yo les deje ensayos, eso es lo que espero, ¿verdad? No espero una oración gigante de una o dos hojas. Eso implicaría una redacción defectuosa, una redacción primitiva como la estamos viendo acá. Si eso después lo pasamos a un contrato, el problema es que no se sabe exactamente el sentido que tienen las palabras en un contrato y eso puede derivar en que las partes interpreten de manera diferente sus obligaciones. Muy bien, también tienen que ver mucho los acentos. No es lo mismo público, publicó que publicó. Y ahí la diferencia en el sentido de las tres palabras la hace la ubicación del acento. Entonces, por favor, debemos mejorar nuestra puntuación al momento de escribir. Los sistemas que en España se han seguido a raíz de esta clasificación, a raíz de este origen, han sido varios. Primero encontramos el sistema primitivo, donde primero se explica de qué se trata el negocio, el tenor del negocio, a qué venimos, y luego las publicaciones, es decir, luego ya las estipulaciones del negocio. También encontramos allá en España el sistema cronológico. Este se redacta en un tono similar al de una sentencia judicial. Pensemos en una sentencia judicial, que se tiene a la vista para resolver el asunto en cuestión, tiene una parte considerativa de hechos, una parte considerativa de derecho, una cita de leyes, un por tanto, y ahí termina. Algo así se ha seguido también en algunos casos para la redacción de las escrituras. También tenemos el sistema lógico. Aquí la escritura se diseña como un silogismo. Si usted es bachiller, especialmente si usted estudió bachillerato en ciencias y letras, tuvo que haber tenido un curso de lógica. Y esa lógica formal le hablaba a usted de que es un silogismo, donde hay una premisa menor, una premisa mayor y luego va a una conclusión. Más o menos ese sería el sistema que se utilizó en algún momento también en España. Y luego encontramos ya últimamente el sistema científico jurídico, donde dentro de la escritura se separan los elementos personales de los reales y formales y se va reconociendo la división en secciones o apartados. Eso es en España. Ahora, en nuestro medio, lo que se ha utilizado es el sistema primitivo, ese que empezaba con el tenor de negocio y luego los requisitos, las estipulaciones. Ese es el que se adaptó a Guatemala y no lo hemos cambiado. Recordemos, nuestro derecho notarial es uno de los más longevos dentro de las ramas del derecho que nosotros conocemos. Su código de notariado es uno de los más longevos porque se decretó en la época de los años 40 del siglo pasado. Ya vamos casi para un siglo con muy pocas o casi ninguna modificación. Entonces nosotros hemos adaptado ese sistema primitivo a la redacción de nuestros instrumentos. El origen de esta escritura, como hemos visto, se remonta al siglo XVI, cuando se empezó a utilizar formularios o fórmulas, el sistema de las fórmulas para estandarizar el contenido mínimo de una escritura. Como había redacciones muy diversas y algunas eran defectuosas, entonces el mismo Estado decide emitir listados de requisitos para que estos los notarios puedan seguir estos requisitos al momento de redactar sus instrumentos. Hoy en día esta práctica todavía continúa en algunos notarios que no se animan a hacer sus escrituras sin un modelo a seguir. La palabra coloquial para esos modelos es machote, ¿verdad? Tiene un machote de tal escritura, tiene un modelo de tal escritura, y hay muchos que son expertos en copiar y pegar. Pero realmente el notario tiene que poder hacer más que solo copiar un instrumento. El notario tiene que poder discernir cuándo utilizar qué tipo de cláusulas, cuáles van a ser los efectos que conlleva poner ciertas frases o ciertas palabras. Por ejemplo, hoy en muchos contratos hablan de la renuncia al fuero de su domicilio y hay muchas personas que casi a ciegas al momento de redactar un contrato dicen el deudor renuncia al fuero de su domicilio y realmente no entienden qué significa el fuero de su domicilio. Hay un principio en el Código Procesal Civil y Mercantil que establece que para demandar a una persona se debe demandarle ante el juez competente del domicilio del demandado. Es decir, si la persona vive en Quetzaltenango y yo vivo en Petén y yo quiero demandar a la persona que vive en Quetzaltenango, yo tengo que trasladarme a Quetzaltenango y presentar ahí la denuncia o la demanda, perdón.
Ese es el fuero de su domicilio. Pero si la persona en un contrato renuncia al fuero de su domicilio, entonces significa que yo lo puedo demandar allá en Petén o en la ciudad de Guatemala o en donde yo guste, porque él ha renunciado a ese derecho. Si el notario desconoce esa situación y simplemente está copiando lo que tienen otros contratos, pueden haber problemas. Por esa razón, hay que tener cuidado al utilizar guías, hay que tener cuidado al utilizar los denominados machotes, porque no es nada más de copiar, sino que hay que discernir y entender para qué van a servir estos contratos. Es un consejo que les doy desde ya también en sus tareas, no solamente copiar y pegar, no solo que una persona haga el trabajo y toda la sección la copie, porque ahí pierde sentido el ejercicio. Muy bien, ahora en Guatemala casi estamos usando el mismo sistema de la época colonial que divide en tres partes la escritura: una introducción, un cuerpo y una conclusión. Son tres partes las que tiene la escritura pública, no son difíciles: introducción, cuerpo y conclusión. Lo único es que cada uno de estos elementos se subdivide para crear una estructura más compleja, como lo veremos a continuación. La estructura actual de la escritura pública en Guatemala es algo como sigue. Encontramos la introducción y esta a su vez se divide en dos, en un encabezamiento y una comparecencia. Encontramos luego el cuerpo de la escritura, que se divide a su vez en tres partes: antecedentes, estipulaciones y aceptación, y finaliza con una conclusión que se subdivide a su vez en un otorgamiento y una autorización. Entonces, aunque son tres partes bien distintas, son tres partes que son fáciles de comprender: introducción, cuerpo y conclusión. Estas a su vez se subdividen y aquí tenemos entonces el plano para realizar una escritura pública. Si usted nunca ha hecho un instrumento público, le piden un contrato y usted nunca lo ha hecho, aunque no tenga un modelo, usted lo podría hacer siguiendo este esquema. Va a empezar con la introducción. Usted ya sabe que luego empieza el encabezamiento, sigue la comparecencia, luego se pasa al cuerpo de la escritura, hace los antecedentes del contrato, las estipulaciones en cuestión, una aceptación preliminar, luego hay una conclusión donde viene ya el otorgamiento y la autorización. Esas son las partes de la escritura pública y dentro de las siguientes clases vamos a ir desarrollando cada una de estas. El día de hoy solo vamos a empezar con la primera parte de la escritura, que es la introducción. La introducción de la escritura es una parte bastante importante. En ella también se le llama proemio o una comparecencia en sentido amplio. Muy bien, aquí va la primera parte, según José Antonio González, el autor que estamos estudiando. Él afirma que es la primera parte de la escritura en la cual se consignan los aspectos de la identificación del instrumento, lugar y tiempo, así como la competencia del notario para la autorización del mismo, con lo cual los otorgantes identificados y con la constatación de su capacidad legal para el acto o contrato manifiestan su voluntad ante el fedatario, la cual habrá de consignarse en el instrumento. Bueno, básicamente aquí la introducción nos dice, más o menos, nos da los datos generales. Si habláramos de una obra de teatro, nos da los datos generales de quiénes son los actores, más o menos de qué se trata la obra, la hora, el día y el lugar de inicio. Más o menos eso sería en términos coloquiales, si lo queremos ver así. Entonces acá vamos a subdividir la introducción en dos partes: encabezamiento y ya comparecencia propiamente dicha. Específicamente en el encabezamiento van los siguientes elementos. Primero, el número de orden de la escritura. Ya hemos repetido varias veces que este orden se da en numeración cardinal y tiene que ser correlativa, empezando con la escritura número 1, 2, 3, 4 subsiguientes hasta llegar a la última escritura que autoricemos en un año. No pueden haber en el medio alguna variación a una numeración cardinal. Ejemplos, pues hay notarios que ponen la escritura número 1, la número 2, de repente aparece por ahí la 2 bis, la 2 ter, luego la 3. Eso ya no está permitido, es 1, 2 o 3, porque el 2 bis o el 2 ter o el 2 quater, esos no son números cardinales. Entonces,
numeración de escritura cardinal. Se escribe lógicamente en letras, ¿verdad? 1, 2, 3. Pueden ustedes poner la palabra número también, número 1, número 2, número 3. Pueden usar un guarismo al finalizar las letras, pueden poner entre paréntesis el número correspondiente. Pero el punto es que debe constar de manera clara el número de la escritura que ustedes están autorizando. Luego vamos a poner el lugar y la fecha de su otorgamiento. En la ciudad de Quetzaltenango, el día 1 de agosto del año 2020. La hora solo es importante si hacemos un testamento o una donación por causa de muerte o revocaciones de cualquiera de estos dos instrumentos. Pero en la gran mayoría de instrumentos, el resto de instrumentos públicos, el resto de contratos, la hora no es un requisito esencial. Entonces puede faltar. Hay algunos notarios que, a pesar de todo, sí ponen la hora, aunque no sea un requisito esencial. Luego usted debe poner allí las palabras ante mí y luego el nombre suyo como notario que autoriza el instrumento. Las palabras ante mí son muy importantes. Pareciera que solo es una fórmula, pero en realidad implica mucho. Recuérdese que es usted como notario el único facultado para dar fe de las manifestaciones de voluntad que usted va a consignar en el contrato correspondiente, en la escritura correspondiente. La fe pública del Estado solo se la confirió a usted, a nadie más. Entonces, si usted pone ante mí, es porque efectivamente usted está presente, las partes que están contratando están presentes y todo está ocurriendo de acuerdo al principio de unidad, que significa unidad del acto, que significa todos están presentes, nadie se ausenta desde el inicio hasta el final del contrato. Este principio de unidad del acto, este principio también de intermediación, se rompe a cada momento cuando los contratos no se firman en presencia del notario. Por ejemplo, muchos empleados municipales o incluso jueces o también empleados bancarios requieren que el notario deje su protocolo con ellos para cuando el gerente del banco se desocupe, cuando se desocupe el juez o cuando se desocupe el alcalde que debe firmar uno de los contratos. Y entonces ahí se rompe esta situación porque ya la contratación no está sucediendo ante el notario. El notario depende de otro que le diga que el que firmó ahí es el alcalde, pero él no lo vio. O el juez o el gerente del banco. Él no lo vio. Sin embargo, él está poniendo ahí que eso está sucediendo ante sus oficios. Uno de los principios más importantes del derecho notarial es este. Nunca se debe dar fe de absolutamente nada que el notario no vea y no presencie directamente. Si el notario le presta el protocolo a alguien o le pide favor a alguien que recoja firmas o entrega su protocolo para que otro lo trabaje y él solo firme, este principio se violenta y entonces la frase ante mí está solo como un adorno y ya no se da efectivamente la tutelaridad de la fe pública que debe ejercer el notario. El notario debe ser celoso en el cumplimiento de este precepto y jamás debe poner ante mí si las cosas no sucedieron ante sus oficios. Donde va el protocolo va el notario, son inseparables, ninguno puede ejercer el notariado a través de terceras personas. Esto grábenselo muy bien. Y si solo eso aprendieran en ese curso, ya sería bastante. Hoy en día hay muchos notarios que están hasta en prisión, que han sido inhabilitados porque se les olvidó que estaban poniendo ante mí cuando alguien más estaba recogiendo firmas o ejerciendo el notariado en su protocolo. Así que con cuidado. Luego va el nombre del notario que autoriza el instrumento y la palabra notario. La mayoría de estos requisitos están en el artículo 29 del Código de Notariado, pero no todos. Por ejemplo, la palabra notario o notario en ejercicio, algunas cosas que vamos a ver a continuación no están en ese artículo, pero sí se fundamentan en el usus fori. ¿Qué significa usus fori? Significa la costumbre del foro. Todos los notarios acostumbran eso y entonces recuérdense que con el tiempo la costumbre se vuelve ley. Después del encabezamiento viene la comparecencia en sentido estricto. La comparecencia en sentido estricto consiste en identificar a las personas que participan en el instrumento, quiénes son los que van a otorgar el instrumento. Y aquí, la siguiente clase, nos vamos a pasar analizando todos los posibles sujetos que pueden
llegar a la oficina de un notario para firmar un instrumento. No solo son las partes, los otorgantes, sino que también hay una variedad y una multitud de sujetos que pudieran en algún punto comparecer ante el notario. Eso lo vamos a distinguir la próxima clase. De momento, solo vayamos desarrollando cómo se debe identificar a una persona que interviene en un instrumento. Primero, el nombre completo, tal y como aparece en el documento personal de identificación o DPI. Para eso es necesario tener a la vista el DPI. No puede confiar usted en que la persona le diga cómo se llama, porque a veces las personas omiten un nombre que no les gusta, un apellido, o cambian el nombre y el apellido. Entonces usted debe tener a la vista el DPI y copiar el nombre exactamente a como aparece allí. Luego debe poner su edad en años cumplidos, la profesión u oficio. Alguno me preguntaba alguna vez en qué se diferencia la profesión del oficio. Generalmente la profesión es titulada. Hay alguien que fue a algún curso, a alguna universidad o sacó alguna capacitación y tiene un diploma, un título que le permite ejercer. Mientras que el oficio es empírico y se ha aprendido nada más por el mismo ejercicio de la ocupación. Por ejemplo, los plomeros, los carpinteros, algunos mecánicos, que ahí no hay ninguna universidad que lo titule a uno de fontanero, sino que simplemente es un oficio que se va aprendiendo con la práctica. Luego viene el domicilio. El domicilio, recuérdese usted que es el lugar dentro de la República de Guatemala que una persona ha señalado como lugar de su residencia o para cumplir determinadas obligaciones. Ahora, si domicilio es el lugar según lo que establece el Código Civil, tenemos que definir qué es exactamente lugar. Anteriormente se creía que el domicilio era el departamento donde uno vivía. Esa es una opinión que popularizó el doctor Cruz a finales del siglo antepasado, es decir, a finales de los años 1800. El doctor Cruz, en un libro que él escribió, decía que domicilio es el departamento. Sin embargo, el Código Civil dice que domicilio es el lugar. Lugar es una cuestión más restringida que departamento. Lugar dice que es la aldea, la villa, la ciudad donde la persona vive. Entonces, el domicilio es un poco más preciso que un departamento. Podríamos decir, tiene su domicilio, no sé, en aldea Justo Rufino Barrios, el municipio de Olintepeque, departamento de Quetzaltenango, tiene su domicilio en esta ciudad, municipio y departamento de Quetzaltenango, etcétera, etcétera. Pero es más restringido que departamento. Sin embargo, hoy en día hay todavía algunas dependencias que siguen sosteniendo ese criterio de que domicilio es igual a departamento. Ejemplo de ellas es el registro mercantil, que en todos los contratos que deben inscribirse ahí, por ejemplo, el domicilio de una sociedad exige que se ponga ahí que el domicilio es el departamento. Es un criterio, a mi juicio, equivocado. Luego, el estado civil de la persona. Solo hay dos estados civiles: o es soltero o es casado. Todo lo demás cae allí. Mire, soy viudo, es soltero. Mire, soy divorciado, es soltero. Mire, estoy unido. Si la unión de hecho no está declarada en el Registro Nacional de las Personas y no está inscrita ahí, es soltero. Soltero o casado solamente. Luego viene la nacionalidad. Recuérdese, ahí estamos poniendo el gentilicio de la persona: es guatemalteco, es puertorriqueño, es estadounidense, es español. La nacionalidad y los gentilicios siempre se escriben con minúscula, solo para que lo tengamos ahí claro. Muy bien, cuando hablamos de generales de ley a veces pensamos que eso es todo, pero aquí hay otras cosas que tenemos que poner en la comparecencia. Tenemos que poner el documento con el cual se nos están identificando los comparecientes. Y si la persona es guatemalteca, es nacional, entonces la única forma de identificarlo es a través de su documento personal de identificación. Si bien el artículo 29 del Código de Notariado permite que cuando la persona es del conocimiento del notario, se puede dispensar de poner allí cuál es el número de documento personal de identificación, esto es algo que no es aconsejable, aunque usted medio conozca a la persona, porque realmente ¿qué tan bien conocemos a alguien?
yo pondría que una persona es de mi conocimiento y por ende no necesita dar su documento personal de identificación, solo si yo conozco a esa persona desde parvulitos y hoy en día estamos en el doctorado y todavía lo conozco y todavía tenemos comunicación y todavía hay ahí cierta amistad, digámoslo así. Pero una persona que uno ha visto ocasionalmente no es de su conocimiento y en términos generales es preferible identificar siempre a la persona a través de su documento personal de identificación. Bien, ahora, si se trata de una persona extranjera, este debe ser identificado a través de su pasaporte. Tenemos que ser muy claros en este sentido. Ningún guatemalteco puede identificarse ante el notario con su pasaporte. A veces llegan con la cuestión de que han perdido el documento personal de identificación, pero tienen su pasaporte. No es posible identificar a un guatemalteco dentro del país con otra cosa que no sea con su DPI, aunque tenga pasaporte, aunque tenga cédula, perdón, o aunque tenga licencia de conducir, o licencia de portación de armas, o carnet de LIX. Esos no son los medios para identificar a una persona. Tiene que ser forzosamente su documento personal de identificación. El pasaporte de los guatemaltecos dice ahí mismo al final que el pasaporte es el medio de identificación de la persona en el extranjero. O sea que esto sirve para identificar a un guatemalteco, pero afuera del país. Dentro solo podemos identificarlo mediante documento personal de identificación y el pasaporte es exclusivo para los extranjeros que están en Guatemala. Eso dice el artículo 4 del Código de Notariado en su artículo 29. Esto es el inciso cuarto, perdón, del artículo 29. Muy bien, si la persona es guatemalteca, pero no se puede identificar porque perdió su DPI, porque lo mandó con un tramitador a Guatemala, porque cualquier situación, ¿cuál es la salida? No lo podemos identificar con una fotocopia autenticada o legalizada de su DPI, ese no es el medio correcto, tampoco un certificado de su DPI emitido por el RENAP, tampoco una constancia de reposición, nada. El código solo dice que si no tiene documento personal de identificación, según el inciso quinto del artículo 29 del Código de Notariado, solo puede ser identificado con 2 testigos de conocimiento o llamados también testigos de abono. Estos 2 testigos le informan al notario que ellos conocen a esta persona y que efectivamente es quien manifiesta ser. Estos 2 testigos deben cumplir aparte un requisito. Ellos 2 deben ser del conocimiento anterior del notario, para que el notario pueda confiar en ellos y decir efectivamente yo conozco a estos 2 testigos y ellos me aseguran que esta persona que no tiene documento de identificación es efectivamente quien dice ser y tiene todos los datos que ya manifestó, es de esa edad, de esa profesión, de su domicilio, de ese estado civil y de esa nacionalidad. Esa es la única alternativa. Si la persona no puede proveer a 2 testigos y tampoco tiene documento personal de identificación, no puede contratar. No se fíe, no crea en todo lo que la persona le dice. Miren, perdí mi DPI pero me sé el número, perdí mi DPI pero aquí tengo una fotocopia. Le mando una copia digital a su WhatsApp o a su correo. Todos esos documentos que son copias, que son de alguna manera no son el original, pueden ser falsificados y usted podría caer poniendo ahí que usted tuvo a la vista el documento personal de identificación cuando no lo tuvo. O peor aún, poniendo ahí que la persona es de su anterior conocimiento y por eso no lo va a identificar. Es realmente dar un gran paso de fe sobre una persona que usted no conoce, que llega a su oficina y que le dice no tengo DPI, pero ponga ahí que soy de su conocimiento para que no haya necesidad de poner mi DPI. Con cuidado porque allí es donde realmente se ve si la persona que llega es efectivamente la persona que dice ser. Recuerde que esto es muy importante, hay una fase del derecho notarial que es la fase legitimadora. La fase de la función notarial, acuérdese de esas fases, está la fase receptiva, la fase directiva y asesora, y también está la fase legitimadora, donde el notario corrobora que las personas que llegan ante sus oficios son los titulares de los derechos que se van a contratar. Si yo llego a vender una casa, yo tengo que demostrar que yo soy el dueño de la casa. Pero si estoy haciéndome pasar por el dueño y llego con una copia, digámoslo, alterada, una fotocopia que yo alteré de ese documento personal de identificación y el notario confía en mí, entonces ya la hice, ¿verdad?
el notario debe ser muy precavido y muy escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Muy bien, vamos a terminar la lección de hoy para no hacerla demasiado extensa con las formas en que se puede leer el Código Único de Identificación de las personas que comparecen ante los oficios del notario. Aquí tenemos que leer lo que es el Código Único de Identificación. Una persona no tiene número de DPI, una persona tiene número de Código Único de Identificación. Entonces ponemos, la persona se identifica con el documento personal de identificación que lleva el Código Único de Identificación, número tal. Ustedes examinarán sus DPIs, aquí hay un ejemplo donde tenemos un número que es el 2320 espacio 55634 espacio 0103. Hay dos formas de leer este Código Único de Identificación. Uno es como lo acabo de hacer, que es la forma más usual. Describo lo que aparece aquí. Describo el primer número, 2320, luego describo que hay un espacio, pongo la palabra espacio, luego pongo ahí 55634, vuelvo a poner la palabra espacio y luego 0103, porque son tres diferentes cantidades las que aparecen aquí separadas por espacio. No es lo más técnico, pero sí es lo más usual. La gran mayoría de oficinas y dependencias públicas aceptan la descripción del Código Único de Identificación en esta manera y quizás es la más fácil de hacer. Ahora hay otra forma que es la más técnica y es la que tenemos aquí. Podríamos leer el número correlativo asignado, que son los primeros 8 dígitos, un dígito verificador, que es el siguiente que aparece aquí, el 9º, un código de departamento, que es el 10º y 11º, y un código de municipio, donde la persona nació. Entonces aquí se leería, pondríamos ahí que tiene el Código Único de Identificación número correlativo asignado, sería aquí 23.205.563, dígito verificador 4, código de departamento de nacimiento 01, código de municipio de nacimiento 03. Sabemos que este nació en Guatemala y que nació en el tercer municipio que tiene esta asignación. No sé exactamente cuál es el tercer municipio, no sé si es Misco, Villanueva, alguno de esos ha de ser. Hay un catálogo en línea que usted puede corroborar o ver para establecer dónde nació la persona y en qué departamento lo hizo. Ok, entonces esa sería la otra forma que podría funcionar si a usted le gusta ser muy técnico, pero el único problema es que sí es más largo. Y si por ejemplo estamos en un contrato de constitución de sociedad o en un contrato de constitución de una iglesia evangélica y usted tiene 80 miembros, ¿a qué hora va a terminar de describir cada DPI de esta forma? Entonces quizá la forma más sencilla es esta, la primera que vimos. Es aconsejable ir identificando a la persona con todos sus datos y luego pasar a la siguiente. Por ejemplo, hay algunos notarios que ponen, ¿verdad? Comparece el señor A y B, de 40 y 42 años de edad, casado y soltero, etcétera, etcétera. Así se van poniendo los datos correlativamente, pero los dos juntos. Eso puede llegar a generar confusión. Quizá lo más indicado es poner todos los datos de uno, señor fulano de tal, casado, guatemalteco, comerciante, con domicilio en esta ciudad de Quetzaltenango, se identifica con documento personal de identificación, con código único de identificación tal y tal, y luego pasar al siguiente. Es más ordenado. Recuerde que lo que buscamos en nuestros documentos es la claridad. Espero que la clase haya quedado clara. Si no, cualquier cosa, vamos a tener una nueva sesión de dudas por videoconferencia y también voy a abrir un foro para que usted pueda formular ahí sus preguntas. Muchas gracias por su atención y tenga usted una feliz semana. Hay que estudiar porque ya viene nuestro examen parcial.